capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18. Vaya buscándolo en el Antiguo Testamento, primero Reyes 18, del verso 30 al 39. Hoy estaré enseñando bajo el título Elías y la guerra espiritual profética. Elías era el profeta ungido de Dios, llamado a confrontar los poderes satánicos de Jezabel y de Acab. Aquí vamos a ver una batalla espiritual que se libró en el ámbito físico. Esta batalla surgió en dos ámbitos: en el ámbito físico y en el ámbito espiritual. O sea, no como nosotros que queremos guerra espiritual, eso no lo hacemos sin confrontar. Elías confrontó personas, Elías confrontó reyes, Elías confrontó otros profetas y confrontó el pueblo que estaba hostigado por el yugo de Jezabel. Entonces vamos a leer verso 30 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba, escuchen, arruinado. ¿Qué es lo que le acaba de hablar yo antes de la transmisión? El altar se cuida. El altar no se toma ligeramente. Los profetas están llamados a restaurar el altar, a levantar el altar y también a cuidar el altar. Moisés recibió la orden de que el fuego estuviera ardiendo en el altar, porque en el altar está la presencia misma de Dios y él tiene que fluir hacia el resto del pueblo. Entonces, tres cosas que lo profético levanta. Número uno, levanta el altar, restaura el altar y cuida el altar. Entonces, si usted tiene temor de Dios, debe de tratar de cuidar el altar. Por eso les dije la vez pasada: arriba no se anden subiendo enojados, sale mejor que se siente. ¿Cómo amargado me va a ministrar a mí el gozo de Jehová? O sea, usted no puede subirse acá con resentimiento, con rencores, con amargura, con odio y con un montón de cosas. Ahora, ¿por qué? Porque va a ministrar primeramente a Dios y después al pueblo de Dios. Entonces, tres cosas: levantar el altar, restaurar el altar y cuidar el altar. ¿Cuáles de las tres cosas? Si no hay altar, el altar está caído, hay que restaurarlo. Si no hay altar, hay que levantarlo. Y si está levantado, hay que cuidarlo, porque del altar depende todo. Y el altar no solamente se refiere en la iglesia, se refiere en su casa. Yo no sé cómo está su altar familiar. Entonces, lo mismo: levante el altar familiar, restaure el altar familiar y cuide el altar familiar. ¿Qué es un altar? No solamente es una plataforma de cemento. Altar es todo lugar donde hay encuentros con Dios, donde los profetas o hombres de Dios o patriarcas, había una manifestación de Dios, ponían piedras como símbolo de un altar o hacían sacrificios a Jehová, porque no hay altar sin sacrificio. Todo altar debe llevar sacrificio. Entonces, lo que hizo Elías fue restaurar todas las cosas, y eso que viene en esta temporada, el espíritu profético de Elías: restaurar todas las cosas que han estado dañadas. Les repito, verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová. ¿Cómo estaba el altar de Jehová? Dice: arruinado. Pero le voy a decir algo: usted puede aprender mucho de un solo versículo. Dice que el altar estaba arruinado. Ahora, ¿por qué el altar estaba arruinado? Porque toda la nación estaba arruinada. Si su familia está arruinada, es porque algún arruinado anda molestando a él. Si sus finanzas están malas, es porque algún arruinado está llamando.
Entonces, donde hay ruina es porque hay un ruin. Entonces, todo el altar de Jehová estaba arruinado porque la nación de Israel estaba arruinada. Sigamos leyendo, verso 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras que edificó un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, o sea, el sacrificio, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, o sea, fueron 12 cántaros de agua. 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Entonces llegó la hora de ofrecer el holocausto. Se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndame, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces ocurrió una manifestación divina, pero vemos que el tipo de guerra que libró Elías en ese momento fue una guerra profética. Lo primero que hizo fue 12 piedras en representación de las 12 tribus. ¿Qué significa el número 12? Significa gobierno, significa autoridad. En el Antiguo Testamento fueron gobernados por 12 hombres llamados jefes de tribus. En el Nuevo Testamento Dios levanta un nuevo orden llamado apóstoles, que levantó 12 hombres asignados como apóstoles, como un gobierno eclesiástico. En el Antiguo Testamento eran las tribus las que gobernaban sobre la nación de Israel, mientras que en el gobierno eclesiástico Dios llamó 12 hombres llamados apóstoles para que levantaran la iglesia. Entonces significaba gobierno y la autoridad de Dios en la tierra, y el profeta vino haciendo representación de las 12 tribus de Israel, dando a entender que todo Israel tenía que volverse a Dios vivo. Todo Israel tenía que volverse, o sea, cada tribu representaba toda la nación de Israel, porque eran 12. Entonces todas las 12 tribus tenían que volverse a Israel, porque ellos le habían dado la espalda a Jehová de los ejércitos. Entonces empezó a levantar piedra, empezó a poner leña, empezó a poner agua y empezó a poner grano. O sea, Elías utilizó elementos proféticos para esta batalla en un altar. Ahora, quiere ganar en la guerra espiritual, ¿cómo está su altar? Si su altar está arruinado, va a fracasar en la guerra espiritual. Cuando Israel perdía era porque el altar estaba arruinado. Cuando Israel perdía era porque el arca de pacto la tuvo en poco y los enemigos de Israel prevalecían contra él. Entonces, quiere tener éxito en la guerra espiritual, restaure el altar, levante el altar y cuide el altar. Si no cuida su altar, se lo va a derribar el diablo. Si no restaura su altar, va a tener pérdidas. Y si no levanta el altar, va a ser un fracasado. Tiene que levantar el altar en su casa. ¿Cómo está su altar? Tiene que tener un lugar específico usted para orar. Puede ser su sala, la esquina de su dormitorio, puede ser la cocina. Hay lugares específicos donde usted puede tener encuentros con Dios.
empezar a decirle a Dios dónde quieres que prepare un altar para ti. Que no necesariamente es una candela, sino un manto blanco. Eso es algo espiritual. Pero si usted quiere hacer algo, hágalo también. Ponga unas letras ahí. Orar sin cesar. O alguna mesa donde usted pueda tener agua, donde usted pueda tener aceite ungido. O sea, eso ya queda a criterio suyo, su relación íntima con Dios. Pero un altar familiar no necesita nada. Lo que necesita es oración, lo que necesita es adoración, lo que necesita es alabanza, lo que necesita es agradecimiento, lo que necesita es doblar rodillas delante de Dios. Ahí en su casa debe tener un altar personal, un altar familiar, y que no sea destruido, y que su casa sea libre de ¿qué? De la enfermedad, libre de los ataques de brujería. Porque yo he ido a orar por muchas personas católicas, y cuando voy a orar los cuartos, miro en una mesa la Biblia abierta en el Salmo 91, eso no salva. O sea, el Salmo 91 abierto ahí no salva. Lo que salva es la autoridad que usted tenga para echar fuera los demonios. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús de echar fuera los demonios. La palabra tiene poder cuando usted la confiesa, no cuando la abre. O sea, los demonios no se ríen, ven y este pone la Biblia ahí y de ahí lleva 2 años que tiene el Salmo 91 y no la leen. La palabra, Salmo 91 tiene poder, pero cuando usted lo lee, cuando usted lo confiesa y cuando usted lo cree y lo declara. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, castillo mío, mi roca, ¿en quién confiaré? Pero si está dudando, no está confiando. Entonces viva lo que lee, viva lo que confiesa. Entonces Israel estaba en un caos. ¿Por qué? Por la idolatría. La idolatría es peligrosa. La vez pasada escribí un estado de WhatsApp acerca de la idolatría. La idolatría no tiene que ver con muñecos, no tiene que ver con objetos de barro, con eso es parte. Hay ídolos de carne y hueso. Por eso es mejor que usted sea admirador de alguien y no que diga, ese es mi ídolo. Mejor diga que es admirador o fanático de alguien, que no es más admirar a una persona. Usted lo admira a predicadores por las redes sociales, admira a un jugador de fútbol, admira a cualquier persona que ha logrado algo en la vida, pero no debe ser mi ídolo, porque eso ahí está cayendo en pecado. La idolatría consiste en que una persona, un objeto o algo se convierta en prioridad para usted, que desplace a Dios y sea el número uno. Para muchos la mujer se les convirtió en ídolo, para muchos el hombre se les convirtió en ídolo, y para otros el hijo o la hija se les convirtió en ídolo. ¿Cuántos hombres no se quedaron en casa porque la mujer no quiso venir a la iglesia y idolatría? ¿Cuántas mujeres no se quedaron en casa porque el hombre no quiso venir a la iglesia y idolatría? La Biblia nos dice que nosotros debemos de ganar almas, no que nos gane nuestra alma. Si su mujer no viene, véngase usted. Si su esposo no viene, véngase usted, pero no se quede. Si sus padres no vienen, véngase usted. Si sus hijos no vienen, véngase usted. Hay alguien que tiene que marcar la diferencia. Hay alguien que tiene que velar por sus hijos, velar por su familia, velar. ¿Por qué? Por la salud espiritual. Traen a sus hijos a la iglesia. Yo no sé por qué los dejan allá como guarderías. Traen a sus hijos a la iglesia. Porque la iglesia solo van 2 horas. Vaya al hospital 5 horas, va a estar con sus hijos en el hospital. Si es posible, va a amanecer el siguiente día. Traen a sus hijos a la iglesia cuando están pequeños, porque de 14 no le van a venir, a menos que vaya y ayude por ellos. Hay una etapa en los huevos que entran en rebeldía, que ni amarrado los va a traer. Y ahí requiere más ayuno, y requiere más oración. Entonces, si están pequeños, tráiganlo. Ahorita están 2 y lo pueden dar como sea. Ya grandes cuesta, requieren más cuidado, más oración, más ayuno. Pero hay otros que marcan la diferencia. Hay unos
que están en los caminos de Dios, pero los padres no quieren. Pero no hay que rendirse, hay que seguir adelante, hay que avanzar. Yo siempre he hecho, durante sus hijos vivan bajo su techo, tienen que obedecer a su autoridad, sino que se vayan a alquilar y que busquen trabajo. O sea, durante sus hijos vivan bajo su techo, tienen que someterse, aunque tengan 18, 20 años. ¿Y por qué no hablar? ¿Por qué no pagar un apartamento si no quiere que lo gobiernen? Tiene que pagar el precio, y así le digo a toda madre que tienen que tomar la autoridad con sus hijos. Porque si no la toma, allá afuera le va a venir golpeado, allá afuera le va a venir con quejas, allá afuera se lo van a alinear. Si usted no lo alinea, vaya al papá en la calle, vaya al mamá en la calle. Mientras que si le enseña valores, si le enseña modales, si le enseña cómo tratar a las personas, porque he visto jóvenes tan malcriados que ni saludan. Hoy el respeto se ha perdido. Ya los jóvenes no dicen buenos días, no dicen buenas tardes, no dicen buenas noches, no dicen con permiso, son pocos los que tienen eso. Y quieren ser ingenieros, quieren ser abogados, quieren ser doctores, quieren ser licenciados, pero ¿en qué? ¿En mala crianza? Sí, pero no dicen buenos días, no hay modales. Y a uno de ministros que le toca estar alineando a la gente. Y el padre echa culpa al profesor, el profesor al padre, pero la educación, quien tiene que dar son los padres. Los padres deben dar la educación. Y si tenemos una generación temerosa de Dios, vamos a tener una generación que nos va a relevar y que va a valer la pena que nos releven. Elías vino a restaurar el altar para que la gente conociera quién era el Dios de Israel. Y Él viene de nuevo, el espíritu de Elías viene de nuevo a la iglesia para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, porque si eso no sucede, dice que Dios va a herir la tierra con maldición. ¿Te piensas que es fácil eso? ¿Te piensas que la familia destruida es fácil? Hay maldición. Eso lo dice la Biblia. Si no hay restauración familiar, va a haber maldición en nuestra tierra. Israel fue el pueblo escogido por Dios para revelarle al mundo que solo hay un Dios verdadero. O sea, Israel fue constituida para hacer luz a las naciones como una nación primicia. El objetivo de Dios no era salvar solo a Israel, sino que Israel fuera el que anunciara al Dios verdadero, al Dios vivo, ser luz para las demás naciones. Israel fue el receptor de la revelación de Dios, de su ley y de su poder. A través de este pueblo, Dios instauró la adoración a su nombre. Empezaron Adán y Eva, Caín y Abel. Israel fue el pueblo monoteísta, seguidor del único Dios y creador del universo. Israel siempre fue tentada y en muchas ocasiones cayó en idolatría. Toda la historia de Israel, el problema fue la idolatría. Cuando Israel caía en idolatría, los juicios de Dios se manifestaban a la nación porque Dios quería un pueblo apartado para quién, para Él directamente. El problema de las naciones siempre ha sido la idolatría. El problema de Israel siempre fue la idolatría, por eso habían hambres, por eso habían guerras, por eso había escasez, por eso muchas veces las plagas venían y le comían la cosecha a los israelitas. En otras ocasiones los enemigos venían, ellos cosechaban, les robaban las cosechas y se las llevaban por la idolatría. Y después caminaban diciendo, ¿dónde está el Dios que nos salvaron nuestros padres? Que hizo maravillas en la tierra de Egipto, que los sacó con mano dura de la esclavitud. Pero ellos no habían notado que le habían dado la espalda a Dios por caer en idolatría. Tenga cuidado de caer en idolatría usted. El problema es que solo juzgamos al católico. Hay evangélicos que son más idólatras que un católico. Hay cosas que lo pueden hacer caer a usted en idolatría. Número 1,
La idolatría fue totalmente censurada y castigada por el Señor. La idolatría fue totalmente censurada y castigada por el Señor. Éxodo 20. Busque Éxodo 20. La idolatría fue totalmente censurada y castigada por el Señor. O sea, Dios castiga la idolatría. Éxodo 20 del 1 al 6. Dios castiga la idolatría. Por eso hay pobreza. Yo no sé si usted ha roto maldiciones. Yo he roto en muchas ocasiones maldiciones. Les conté que en cierta ocasión el Espíritu Santo me dijo que por causa de que mis antepasados eran idólatras, a mí me iba mal financieramente. Usted puede diezmar, puede ofrendar, puede dar primicias, pero si sus antepasados fueron idólatras, tiene que pedir perdón. Tiene que decir: Señor, te pido perdón porque mi padre fue un idólatra, mi madre fue una idólatra, mi abuelo, mi abuela fueron idólatras, o lo que usted no conoció. O sea, cada ofrenda que se da a un ídolo le trae maldición en sus finanzas. Por ejemplo, cuando un hombre se busca otra, se logra para que me entiendan mejor, cuando un hombre se busca otra, llega menos dinero a la casa y la mujer todavía no se da cuenta que tiene otra. Pero dice: ¿por qué hoy me dan menos? Pero la otra la lleva a los buenos restaurantes, le da la moda de flores y a la mujer no le compra nada. Como dicen en Honduras, mi calzón. Y ve que le da menos dinero. Entonces hay escasez financiera. Lo mismo la idolatría. La idolatría produce que haya escasez financiera en nuestra vida. O sea, ¿cuántos de sus antepasados no serían idólatras? A ver, si usted fue pactado, yo fui pactado para un santo que le llaman Ixión, yo fui pactado por ese ídolo. Ixión, ¿no? Que llaman. Para que yo no me muriera, porque yo desde pequeño me iba a morir. Y como antes la creencia, aquí lo fuerte era el catolicismo y cualquier cosa yo iba a un santo, yo fui pactado ante un ídolo. Y yo tengo que pedirle perdón a Dios por ese pacto que hicieron. Y usted tiene la bendición que los hijos suyos se los presenten en el altar. ¿Cuántas personas ya caminan prendiendo velas a Suyapa, a la Virgen de Suyapa, a la Virgen del Carmen? Yo no sé dónde sacan tantos nombres: a la Virgen del Carmen, Virgen de Guadalupe, Virgen de Suyapa. Y un montón de la Virgen de Fátima. Ese montón de demonios. Le duela que le duela, son demonios. Y nuestros antepasados así fueron. Pero los míos sí, los suyos no, los suyos fueron evangelistas. Gloria a Dios. Entonces, eso ha dañado las finanzas nuestras y a veces no notamos porque muchas veces no nos brindan dinero. Nos va mal en los negocios y en cualquier área. Hay que romper, decirle: Señor, yo te pido perdón si mis abuelos fueron idólatras, si mis antepasados fueron idólatras, aún si fueron brujos, peor todavía. Hay gente de su línea que no la conoce, su bisabuelo que tal vez no los conoció. Tienen que decir: te pido perdón si hubieron brujos en mis antepasados, si hubieron idólatras en mis antepasados, si hubieron desviaciones sexuales en mis antepasados. ¿Qué sabe usted si en su línea de sus antepasados hubieron homosexuales, lesbianas, prostitutas y todo eso? Y por eso vienen esos espíritus a querer enraizarse en esta generación. Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra.
no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por eso el 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Escuche, ¿a quiénes hace misericordia Dios? A los que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces, el versículo 5 le dice lo que es idolatría. Porque hay estatuas que no son pecados. Usted vaya al parque, vaya a la estatua de Francisco Morazán, de José Cielo del Valle, son próceres. Tener la fotografía de una persona que ya murió o que esté viva no es pecado, de la que le gusta. Antes había que, yo recuerdo que antes uno le pedía fotos a la mujer que le gustaba, o al muchacho que le gustaba, y no, ¿verdad? Por Facebook la bajan. Y si no las pueden bajar, les toman captura y las cortan y las andan almacenadas, o se las piden por WhatsApp. Antes no, antes se le daban fotos, se mandaban cartas, se daban dibujitos, se daban tarjetitas, era bonito. Lastimosamente usted no lo va a vivir, a menos que se encuentre uno algo veterano. Pero ese era el ambiente de antes, ahí no había WhatsApp. Antes había que mandar un mensajero con un papel, espero en el parque a las 5. Había que mandar un papelito. Se dedicaban canciones por la radio, le voy a salir ahorita para que no me duerma. Se mandaban saludos por la radio, no, dedíqueme esta canción para la chavala hasta el barrio Suyapa. Mira, hermano, empezaba ahí la locutora ahí. De barrio a barrio se mandaban por la radio. La gente se alegraba que le mandaban saludos por la radio. Se echaba 50 centavos a un teléfono público y se apretaba. ¿Aló? Para la radio. O pedir una canción era por la radio y no, y usted camina la lista de MP3 ahí en su memoria. Antes no, antes una canción usted tenía que llamar a la radio, se la quería y la grababa en una grabadora Plus. Ojalá que no hable el locutor ahorita para que me grabe la canción, que nunca sé, en blanco. Entonces las temporadas van cambiando. Pero ¿por qué le estoy hablando de idolatría? El versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas, dice, ni las honrarás, tiene que ver con dinero. Por eso le digo, dar dinero a ídolos es gran pecado. Si a usted la camina pidiendo botellones, ahí no tiene ni un centavo, se va a maldecir sus finanzas. Ahí dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque muchos dicen, no, es como tener la foto de alguien, la foto de la mamá, que es el otro. Siempre les prenden una velita, se hincan, les piden un milagro, quien hace milagros es Dios y Dios no necesita un intermediario. El único que intercede por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Usted puede tener fotos de su diploma, suya, de un familiar querido que murió, eso no es malo. Lo malo es mostrarse ante algo, ante un objeto, le está poniendo un lugar más elevado que Dios. Lo malo es dar dinero, dice que no hay que inclinarse a ellas ni honrarlas. Y el pueblo de Israel había caído en esa idolatría y se hincaba ante Baal y ante Acera, y también las honraba con sacrificios, con bueyes, los honraba con granos, los honraba con ofrendas. No honre, la idolatría es pecado. La idolatría es sinónimo, escuche, la idolatría es sinónimo de adoración a los demonios. Y ser seguidor del infierno es practicarla. Entonces, quiere ver un demonio, atrás de un ídolo hay. Eso lo dice la Biblia, atrás de cada imagen hay un espíritu demoníaco. ¿Usted cree que los milagros lo va a hacer algo de yeso, algo de barro? No, hay una fuerza espiritual detrás de ellos. El diablo también puede hacer milagros. Detrás de cada imagen, detrás de cada ídolo, hay un espíritu o más. Y ese hace milagros para mantener atado que ese santo o esa virgen es milagrosa. Ese demonio es milagroso. O sea, hay una fuerza espiritual atrás de cada ídolo. Entonces,
la idolatría es adoración a demonios. Israel tuvo gloria cuando adoró solo a Jehová, pero tuvo juicio y desgracia cuando se atrevió a exaltar a otros dioses paganos. Entonces Dios quiere que usted se aparte directamente para Él. El castigo del Señor sobre Israel fue siempre duro y severo ante la idolatría. O sea, lo que Jehová siempre castigó a Israel fue la idolatría. Israel en toda su historia tuvo ese problema. Y hoy nosotros tenemos muchas veces ese problema. O sea, analice cuál es su ídolo. Puede ser que tenga un ídolo, usted no se dé cuenta. Yo tuve uno que es el fútbol. El fútbol no es pecado, pero se puede convertir en un ídolo. Yo jugaba 4 veces los domingos. No partía una para otro, yo iba 4 veces. Jugaba los domingos. Todos los postres, tenía una parellana sobre postres de Argentina, de China, de Corea, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil. Tenía a Diego Maradona en otro póster, tenía a Oliver Kahn en otro póster, el portero de Alemania. Después agarré la música. Hoy lo que tengo son libros, o sea, uno tiene que cambiar. Pero que yo iba perderme un partido por ir a ver una novia, preferirme a ver un partido que ver la hueva. Entonces se llama idolatría. O sea, si usted deja de venir a la iglesia por ir a ver un partido de fútbol, es idolatría. Si usted deja de venir a la iglesia por ir a ver con una muchacha, es idolatría. O sea, idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. El dinero puede ser un ídolo suyo. El dinero no es malo, amar el dinero sí. Si usted depende del dinero, es su ídolo. Y cuando digo dependencia, me refiero a dependencia absoluta. El dinero lo necesitamos todo. Pero tenemos que aprender a depender de Dios, y Dios nos tiene que abrir puertas y recursos. Pero cuando aprendemos a depender del dinero, estamos diciendo que quien nos gobierna es el dinero y no Dios. Entonces el dinero es necesario para todo, pero Dios está por encima de todo. Quien va a abrir puertas y va a hacer milagros financieros en Dios. Hay cosas que el dinero no puede comprar. La paz el dinero no la compra. El amor el dinero no lo compra. La felicidad el dinero no lo compra. La salud el dinero no lo compra. Hasta cierto grado sí. Pero hay enfermedades terminales que el dinero no lo compra, pero Dios sí lo puede hacer. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Hay cosas que son tan caras que no tienen precio. Yo, por ejemplo, la sangre de Cristo es más valioso. O sea, no tiene precio, pero no es porque no vale, sino porque es demasiado caro. Su salvación es carísima. No porque tenga un precio elevado, sino porque no. O sea, hay cosas que no tienen precio, pero es porque no se pueden pagar. Y por eso cuide la salvación. La idolatría representa adorar a Satanás y desechar a Jehová. Escuche, la idolatría representa adorar a Satanás y desechar a Jehová. En este caso de la idolatría, en todo el sentido de la palabra, Baal y Acera eran las estatuas que debían de adorar. La idolatría fue la práctica más detestable en los días de Elías. Y el problema es que la idolatría causa otro tipo de pecados. Donde hay idolatría va a haber adulterio, fornicación, borrachera y todo. Y la idolatría es la raíz de todos los pecados. Mentiras, discordias, pleitos. ¿Cuándo ha visto felicidad en un hogar donde gobiernan los demonios? Más bien ande con cuidado, que ahorita viene la feria para esta ciudad y pongan claro.
Si no hay muertos, hay heridos. Y no es que estoy profetizando maldad y que los manda ahí andar adorando ídolos. Tengo que orar yo por mi ciudad, sí, debo de orar. Que la sangre de Cristo los cubra. El problema es que Satanás siempre pide derramamiento de sangre. Porque una vez el Espíritu Santo yo le dije, ¿por qué siempre donde hay ferias hay muertos o heridos? Y me dijo, porque el enemigo siempre pide sacrificio. O sea, si en esta feria no hay muertos, por lo menos heridos van a aparecer. O que le explotan un cohete o algo, pero el diablo pide derramamiento de sangre. Y cada feria patronal es una renovación de pactos que hay. Se renuevan pactos y nosotros tenemos que estar batallando y batallando y batallando contra estos espíritus, contra estos demonios. Hay un montón de demonios que se vuelan en los aires en estos tiempos, en ferias de aldeas, ferias de barrios, ferias de la ciudad. Y la gente le gusta, la gente cristiana también en esos asuntos. Número 2, Israel cayó esclavizado por poderes religiosos. Israel cayó esclavizado por poderes religiosos, diabólicos, atando a la nación. Entonces, la idolatría ata a las naciones, ata a las ciudades, ata a familias. Yo no sé si usted ha visto un brujo rico, la mayoría de los brujos son pobres. El dinero mal habido no va a durar. Yo conocí gente, que caminaban en una semana hasta más de 15 celulares, caminaban porque caminaban robando. Y nunca los miré prosperar. ¿Qué celulares, qué esto y el otro que había? Y caminaban diciendo lo que robaban, por eso les digo, caminaban diciendo lo que robaban. Nunca prosperaron, algunos terminaron muertos. En ese tiempo de esclavitud, Dios levantó a Elías como profeta guerrero para combatir los profetas y los sacerdotes de Baal. Entonces Elías se enfrentó no solamente a poderes demoníacos, Elías se enfrentó a personas, pero desde el ámbito de guerra espiritual. Israel adoraba a Baal como si fuera su hacedor. Israel, por la influencia de Jezabel, levantó altares paganos en lugares santos. La nación israelita fue pactada espiritualmente y esclavizada por los poderes demoníacos. El enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal fue una guerra espiritual. O sea, Elías se movió en el ámbito de la guerra espiritual estratégica o guerra espiritual profética. Esta confrontación física y espiritual fue una guerra entre profetas. Había uno que Dios había enviado, pero habían 450 profetas de Baal y de Acera. Aparte estaban los reyes, aparte estaban los sacerdotes. Ahora, ¿se levantaría usted como un Elías a confrontar? ¿O se iría a encerrar a su casa? ¿Tiene la autoridad suficiente para confrontar los poderes demoníacos? El éxito de la guerra espiritual es liberarse de toda idolatría. Por eso cuando uno va a tomar ciudades y territorios, debe identificar cuáles son los espíritus territoriales más fuertes en ese lugar. Y después tiene que identificar si no hay algún espíritu fuerte que lo está atando uno para arrepentirse y liberarse. Porque si no, eso da fuerza a ese lugar. Imagínense que vaya alguien, diga entonces, vamos a ir ahora por cierto lugar. Vamos a sacar todo espíritu de rebeldía. Y tal vez el que llevó se fue peleado con el marido. Se fue peleado con alguien allá a morir en la batalla por allá. El diablo no puede sacar al diablo. El diablo no puede sacar al diablo. Y cuando el diablo saca al diablo es porque viene un demonio más fuerte para crear un atador más fuerte y sacar a un débil.
Entonces, eso se llama guerra espiritual estratégica. La gente debe de entender si no tiene una afinidad con cierto espíritu, con cierto rango, para empezar a pedirle perdón a Dios. Rebeldía, mentira. ¿Cómo va a creer que yo voy a contrarrestar el espíritu de chisme, de ajuterique, si los que van a orar son grandes chismosos? ¿Cómo va a creer que yo digo, no vamos a tomar esta ciudad de La Paz contra el espíritu de brujería, si los hermanitos que andan ahí van a visitar brujos? Entonces, la gente tiene, por eso es necesario la limpieza, la liberación, y empezar a ver si no hay rasgos ahí, porque se está atacando a Jezabel. ¿Cómo va a ir a sacar a Jezabel de un lugar si controla al marido, si manipula al marido? Entonces, todas esas cosas la gente debe irse limpiando para tener éxito en la batalla espiritual. Número 3. El Carmelo representa el lugar de conflicto entre dos reinos. Número 3. El Carmelo representa el lugar de conflicto entre dos reinos. ¿Cuáles reinos? La luz contra las tinieblas. Elías contra los 400 profetas de Baal. No crean que Elías era lo fácil. Y después de esta gran batalla, le echaron carrera a Elías y dijo: te vamos a matar. ¿Está dispuesto usted que digan que lo van a matar? La gente quiere ser profeta, pero no quiere que lo maten. A los profetas se les ofrece una espada en la cabeza y en el cuello. Eso es lo que le ofrecen. A los apóstoles les ofrecieron una cruz. A Jeremías le ofrecían piedras. A Isaías le ofrecieron una sierra y le partieron así. Entonces, con una sierra. Ninguno de los seguidores de Jesucristo tuvo una muerte normal. Solo el apóstol Juan. De todos murieron a filo de espada, crucificados, apedreados, golpeados con palos. Pero la gente lo que quiere es el espectáculo. La gente debe entender que para vivir hay que morir. Y el que muere, vive. Muérase. Denle gracias a Dios que le dieron muertos. ¿Sabe por qué? Porque los muertos no sentimos. Cuando le mandan chisme, mira que dieron esto de vos. Esa mujer de la pura carne, o ese hombre de la pura carne. Y eso que vieron toda la temporada y toda la serie del Chavo del 8. Y ni así aprenden a veces. O aprendemos, ¿no? El Chavo del 8 decía que era de padre que tenía orejas de pescado. Eso es estar muerto. Vaya, mira un perro que se viene en una tumba. El muerto no sale, ni siempre. Entonces, cuando estamos muertos, vamos a ignorar la crítica, vamos a ignorar el chisme, vamos a ignorar las malas palabras y va a ser muy difícil que nos resintamos. Pero durante este vivo es ahí donde se enoja. Cuando está vivo es ahí donde más bien quiere confrontar a la persona. Pues vamos a reclamarle, aquí tengo la evidencia. Le voy a dar un consejo sano, un consejo saludable y una experiencia sabia. Si a usted le envían a alguien seguido capturas de pantalla, si le envían mensajes de otra persona, los suyos también lo hacen cuando es necesario. Cuando están hablando en mi mesa de otra persona y se ríen hablando mal, yo sé que al pararme ahí, el siguiente soy yo. Hablo del tipo de persona. Hay personas que deben tener cuidado de lo que usted habla. Por eso les digo a la iglesia, cuando yo les envíe mensajes al grupo de WhatsApp de la iglesia, no me los ande reenviando porque si yo quiero yo se los mando a la persona y si yo
Porque si yo quiero lo pongo en mi estado y que lo miren todos mis contactos. Entonces necesitamos dejar la idolatría para tener éxito en la guerra, para tener éxito en la batalla espiritual. El Carmelo fue donde Elías ganó la batalla, donde Elías ganó la guerra. El Carmelo es el lugar espiritual de una guerra profética donde Dios derrotó a Baal a través del ministerio profético de Elías. Elías es un guerrero profético. Cada cosa que él usó se constituye en elemento profético. ¿Qué cosas utilizó Elías? Elías utilizó piedras, utilizó ofrenda, utilizó agua y utilizó grano. Todo lo que Elías utilizó fueron elementos proféticos. Hay gente que no cree en los elementos proféticos, pero Elías los utilizó en una batalla territorial contra los profetas falsos. El conflicto espiritual fue una pelea en guerra ¿de qué? De altares. Hay que pelear el altar, hay que cuidar el altar, hay que preparar el altar. Esta batalla fue ganada por el profeta Elías. Ahora, ¿por qué? Porque Elías estaba ungido por el Espíritu Santo. Entonces lo que determinó que Elías ganara la batalla es porque estaba ungido como profeta de Dios vivo y no sería contaminado con Jezabel. Tenga cuidado de contaminarse con Jezabel. Jezabel es manipuladora y controladora, pero tiene una característica también que es rebelde, no se sujeta al marido. Cuidadito, le haga caso a alguien usted que le diga vamos a talar y no le digas a tu marido, deje de estar pensando en Jezabel. Esa es Jezabel. Vamos a talar y no le digas a tus papás, Jezabel. Tenga cuidado. Vaya bajo autoridad y le vaya bien. Yo conocí gente que se fue sin permiso, allá se fueron a dar vuelta en una moto y terminaron peor. Nunca han respondido, salga con bajo autoridad. Ahora, ¿por qué? Porque ahí va a entrar cobertura, la autoridad de sus padres, la autoridad que usted tenga, algún jefe o algo. ¿Por qué le va mal en el trabajo? Porque a veces obedece al que le dice y no al jefe que le da las órdenes. Si el jefe no le ha indicado, no lo haga. Si le lo ha indicado, pues hágalo. A veces le va mal a la gente por no someterse a una directriz espiritual. Elías no se contaminó con Jezabel. Elías era un buen elemento para que estuviera como profeta de Baal, pero Elías siguió siendo profeta del Dios vivo hasta el día que Dios mismo se lo llevó. Si Elías se contamina con Jezabel, no se va con Dios. Si Elías se contamina con Jezabel, no hay un Eliseo. Entonces tienen que cuidarse los Elías para que los Eliseos empiecen a moverse, a manifestarse y a heredar la doble unción y la doble porción de su espíritu. Pero si Elías se contamina, Dios tenía que haber levantado a otro hombre. Entonces el reino de Dios siempre va a avanzar, pero Elías determinó no contaminarse con Jezabel, no hacerle caso a Jezabel. A pesar que Jezabel era la reina, él rehusó servir a sus dioses porque estaba convencido que al Dios que debían de servir era Jehová de los ejércitos. Póngase de pie. Era el Señor de los ejércitos. Le digo, el espíritu de Elías está vigente en la actualidad hoy. Pero le diré también que Jezabel anda también rondando. Acá anda